Queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Pues nuevamente con las clases virtuales y para estar culminando con este tema de lo que es la crisis política, económica y social en los años 80 en Latinoamérica. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a ver lo que es la tercera parte, la crisis en Colombia y en Argentina. Bien, jóvenes, entonces empezamos el día de hoy con la clase de lo que es la crisis en Colombia. ¿Ya? ¿Quién fue presidente en Colombia? Julio César Turbay Ayala, ¿ya? Pues entre los años 1978 y 1982. Bien, jóvenes, esto fue un presidente, ¿no?, político, diplomático colombiano, integrante pues del Partido Liberal, ¿no? Presidente de Colombia en el periodo 1978 y 1982. ¿Qué sucedió con su gobierno o en su gobierno de Julio César Turbay Ayala? ¿Ya? Este movimiento, jóvenes estudiantes, este movimiento M19, juntamente con otros grupos guerrilleros, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, estos tres movimientos guerrilleros que Colombia, jóvenes estudiantes, pues va a enfrentar, ¿no?, a razón de la crisis que vivió toda Latinoamérica, ¿no? En Colombia, muchachos, va a haber pues una reacción masiva, ¿ya?, de hombres pues que van a tomar las armas, ¿ya?, y a través de la vía de la revolución armada van a querer tumbar, jóvenes estudiantes, al gobierno de Julio César Turbay Ayala y a los demás gobernantes pues que van a ingresar en Colombia. Colombia, jóvenes estudiantes, se batió pues en una aguda crisis, ¿no?, de guerra civil, una guerra civil profunda y tenaz y desgraciada, ¿ya? Para dicho país, jóvenes estudiantes, ¿no?, ¿por qué ocasionó pues miles de muertos, cientos de gente desaparecida entre ambos bandos, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre el bando del gobierno y los grupos guerrilleros, ¿no? Acá dice, jóvenes estudiantes, el periodo presidencial de Turbay Ayala pues coincidió con el crecimiento, ¿no?, del movimiento guerrillero M19, así como el surgimiento pues de la violencia y el secuestro relacionados con el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Su gobierno enfatizó la producción, la seguridad y el empleo, con avances significativos en infraestructura, particularmente en el sector eléctrico. Sin embargo, sus políticas económicas no fueron exitosas. Los precios del café, ¿no?, Colombia pues un país cafetero, cayeron, ¿no?, en tanto que la inflación y la deuda exterior aumentaron, mientras que el empleo, jóvenes estudiantes, pues solo creció en el sector informal. Las negociaciones de paz, jóvenes estudiantes, con los grupos guerrilleros fracasaron, y en términos de política exterior, el país pues se movió a la derecha, ¿no?, mostrándose como un aliado de Estados Unidos, ¿ya? Aquí Colombia, jóvenes estudiantes, no va a apoyar en lo que es la guerra de las Malvinas a Argentina, ¿no?, porque esa isla, las Malvinas, pues estaba en poder de Inglaterra, ¿no? Argentina quería recuperarla, pero todos los países de Latinoamérica apoyaban a Argentina, menos Colombia, porque estaba pues aliado con Estados Unidos, ¿no? Entonces no va a apoyar a lo que es la guerra de las Malvinas. E incluso apoyando la causa británica durante la guerra de las Malvinas, ¿no?, posición pues que aisló al país respecto a las demás naciones. Colombia, jóvenes estudiantes, cortó sus lazos con Cuba debido al apoyo de Fidel Castro a las guerrillas, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, ahora viene lo que es el gobierno de Belisario, ¿no?, Belisario Betancur Cuartas, ¿ah? Fue pues, presidente entre los años 1982 y 1986. Aquí, jóvenes estudiantes,
En su gobierno de Belisario Betancur Cuartas, ¿no? Luego de terminar su periodo, el presidente Betancur, joven estudiante, pues se abstuvo de participar en la política, ¿no? Además tuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza, ¿no? Ahí, jóvenes estudiantes, pues se va a dar la guerra civil en Colombia, ¿no? En el gobierno de Belisario Betancur, la guerra civil en Colombia. El gobierno del presidente Betancur, jóvenes estudiantes, tuvo que hacer frente a dos movimientos guerrilleros, ¿ya? Uno tenemos el movimiento 19, ¿no? Movimiento guerrillero 19 de abril, y el otro es la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿ya? Estos dos grupos armados, jóvenes estudiantes, se enfrentaron pues a las fuerzas del gobierno, ¿no? En una guerra civil abierta, que ocasionaron pues muchas pérdidas humanas, deterioro de la economía y estado de guerra. Es decir, jóvenes estudiantes, Belisario Betancur pues va a soportar la guerra más cruel, ¿no? Entre hermanos colombianos, ¿no? Acá tuvo que hacer frente a dos movimientos guerrilleros, ¿no? Movimiento guerrillero 19 de abril y a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Lo peor que le pudo haber sucedido a Betancur, jóvenes estudiantes, fue que el movimiento revolucionario, ¿no? El movimiento revolucionario M19 tomó el Palacio de Justicia, ¿ya? Toma el Palacio de Justicia, ¿no? El miércoles 6 y 7 de noviembre, el miércoles 6 y 7 de noviembre, ¿ya? De 1985. Ocurrió, jóvenes estudiantes, la toma del Palacio de Justicia por parte del comando del movimiento 19, ¿no? Acá, jóvenes estudiantes, pues Betancur, ¿no? Se negó a las exigencias del grupo guerrillero, ¿no? Betancur se negó a las exigencias del grupo guerrillero, ¿ya? Que deje el gobierno pues en manos del movimiento 19. El gobierno de Belisario dijo no puedo dejarlo, ¿no? Y organizó, jóvenes estudiantes, la recuperación del Palacio de Justicia, ¿ya? Por parte del ejército. En este enfrentamiento, para recuperar la toma del palacio, ¿no? Y el Palacio de Justicia, pues que cayó en manos del movimiento 19, Belisario Betancur, jóvenes estudiantes, lamentablemente tuvo que enterarse de la pérdida, ¿no? Pues de la pérdida de 98 personas, ¿no? Y además hubo 11 desaparecidos, ¿ya? De los cuales solo 5 cadáveres fueron encontrados y los otros 6 pues no las ubicaron. Esta situación, jóvenes estudiantes, hizo que Belisario Betancur nunca más quiso participar pues en la política, ¿no? Cuenta la historia, ¿no? Que el colombiano Betancur en su espalda, ¿no? En su hombro cargó siempre esta cruz, ¿no? Y lo ha perseguido pues durante muchos años, por lo que lo alejó de la política, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, ahora, ¿qué sucedió con Colombia? ¿Ah? ¿Qué sucedió con Colombia? Vamos a ver lo que es la renuncia, ¿no? Pues la renuncia al Mundial, ¿no? Renuncia al Mundial de Fútbol de 1986. Aquí, jóvenes estudiantes, Colombia iba a realizar, ¿no? El Mundial de Fútbol de 1986, pero tuvo que el presidente Betancur declinar, ¿no? Como sede, ¿no? Del torneo mundial. ¿Por qué razón? Por esta razón, jóvenes, por todo lo que había pasado pues en Colombia, por la guerra civil en Colombia, ¿no? Colombia pues se desangraba. A razón de ello, jóvenes estudiantes, pues decide renunciar al Mundial de 1986. Ahora viene lo que es el proceso de paz, acuerdos de la urbe, ¿no?
Desde el inicio de su gobierno, Belisario Betancur, jóvenes estudiantes, planteó una necesidad de iniciar un proceso de paz y de ejecutar una reforma política. Entre quienes, jóvenes estudiantes, pues habían tres movimientos guerrilleros, ¿no? En el año 1982. ¿Ya? Dice que con este objetivo, ¿no? Con el objetivo pues impulsó el proyecto de amnistía. ¿Qué es amnistía? ¿Qué quiere decir amnistía, muchachos? ¿No? Me voy a olvidar todo lo que hiciste. Hay que olvidarnos de todo lo que pasó. Nadie es culpable. Me olvido, ¿no? Eso significa lo que es amnistía, olvidar, ¿ya? Pues y pidió al Congreso, ¿no? Al Congreso ejecutar, ¿no? ¿Ya? Con este objetivo al Congreso, ¿no? Ejecutar, pues ejecutar el proyecto de amnistía, ¿no? Y al final pues se convirtió en ley en 1982, ¿ya? Se convirtió pues en leyes a finales de 1982. Todo olvidado, jóvenes estudiantes, comencemos de nuevo, decía, ¿no? En este proceso, jóvenes estudiantes, de diálogo, pues participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y el Movimiento 19, ¿no? M19, y el Ejército de Liberación Nacional y la Autodefensa Obrera. Todos estos grupos guerrilleros pues participaron, ¿no? Toditos participaron, todos intervinieron para el proceso de paz, ¿no? Ahora, jóvenes estudiantes, viene lo que es pues ¿no? Se firmaron en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Urbe el 28 de marzo de 1984. Las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur pues también ordenó los mismos a todas las autoridades civiles y militares del país. Colombia, jóvenes estudiantes, pues empezaba una probable etapa de pacificación. Este proceso, muchachos, fue continuado por el nuevo presidente colombiano Virgilio Vargas. Hoy en día, ya por suerte, jóvenes estudiantes, Colombia pues está participando, ¿no? En el proceso de pacificación, donde las FARC, el ELN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el Ejército Popular de Liberación, ¿no? Están tratando pues de ingresar a la política colombiana. Como ya se ha dado pues una ley que ya todo se ha olvidado, entonces ya no son perseguidos por el gobierno, ¿no? Las FARC, el Movimiento 19, ni el ELN, ni el EPL. Por tanto, todos estos movimientos jóvenes están pues tratando de colaborar con la pacificación en Colombia, ¿ya? Ahora, jóvenes, vamos a ver lo que es la crisis en Argentina, ¿ya? Argentina, jóvenes estudiantes, ¿no? El caso de la crisis argentina, presidentes que gobernaron Argentina, ¿ya? Gobernaron militares que se apropiaron pues al poder, ¿no? Con golpe de estado, sacaron pues del poder a una mujer y entraron pues a gobernar, ¿no? Y el primero que dio un golpe de estado fue pues este militar, jóvenes estudiantes, este militar, gobierno de facto. Facto, joven, significa hecho, ¿ya? Gobierno de hecho, ¿no? De Jorge Rafael Videla, 1976, ¿no? Le dio un golpe de estado a María Estela Martínez. Ahí tenemos al presidente. También otro gobernante militar, ¿no? Entró mediante un golpe de estado, gobierno de facto de Roberto Eduardo Viola. Y también el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri. Ahí tenemos a Leopoldo Galtieri. Ahora, jóvenes estudiantes, vamos a ver qué sucedió en Argentina, el gobierno democrático, ¿ya? Regresa la democracia en Argentina, ¿no? Después de los tres gobiernos, ¿no? militares, pues Argentina es elegido, ¿no? El 30 de octubre
¿ya? De 1983. Después de mucho, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, el pueblo argentino pues elige, ¿no? De manera democrática a su representante, ¿no? A partir de 1983 hasta hoy, Argentina, jóvenes estudiantes, tiene pues una democracia y que donde el pueblo participa para elegir pues a su presidente, ¿no? Este presidente, ¿quién fue joven estudiante? Fue Raúl Alfonsín. Aquí tenemos a Raúl Alfonsín. Luego de los gobiernos de factos, ¿no? De hecho por la fuerza, nada por la ley, ¿no? ¿Qué significa? Que pues esta está en contra de la ley, ¿no? El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino eligió pues a su presidente de forma democrática. Los militares dejaron el gobierno para permitir que regrese un presidente elegido por el pueblo. Ahí tenemos a Raúl Alfonsín. Ahora tenemos los principales acontecimientos, ¿ya? En el gobierno de Leopoldo Galtieri, que se dio en el gobierno de Leopoldo Galtieri, pues la guerra de las Islas Malvinas, ¿no? Este militar Leopoldo, jóvenes estudiantes, quiso recuperar las Islas Malvinas, ¿no? Que estaban pues en poder de los ingleses, ¿no? Estas islas, a pesar de jóvenes estudiantes de encontrarse pues cerca de las costas de Argentina, ¿no? A 464 kilómetros de sus costas, pues está bajo la administración de Inglaterra, ¿no? Bajo la denominación de las Islas Falklands, ¿no? Hasta hoy, jóvenes estudiantes, ¿no? Las Islas Malvinas pues la pertenece a lo que es Inglaterra, ¿no? Entonces esto va a originar lo que es la guerra de las Malvinas, ¿no? Es decir, los ingleses no lo llaman las Islas Malvinas, sino los ingleses lo llaman las Islas Falkland, y los argentinos le llaman las Islas Malvinas, ¿no? Entonces estas islas pues que están cerca de las costas de Argentina, lamentablemente, jóvenes estudiantes, son pues administradas, ¿no? Y está bajo la propiedad de Inglaterra. Entonces el gobierno de Leopoldo Galtieri, para congraciarse con la población, quiso recuperar para Argentina estas islas, ¿no? Ahora, el 2 de abril de 1892, las Fuerzas Armadas de Argentina pues invadieron las islas. El archipiélago, aunque poco habitado, tiene una posición geográfica estratégica. Aquí dio inicio, jóvenes estudiantes, a la guerra de las Malvinas. Inglaterra y su primera ministra, Margaret Thatcher, dama de hierro, ¿no? Margaret Thatcher envió un poderoso contraataque, ¿no? Mira, fueron 27.000 soldados y 111 buques de guerra modernos que llegaron a la isla, ¿no? Los alemanes, que son pues grandes constructores de buques, ¿no? Y los italianos, los franceses, ¿ya? Entonces acá la ministra envía pues 27.000 soldados y 111 buques de guerra modernos que llegaron a la isla, ¿no? Y pues los botaron a los argentinos de las Islas Malvinas. La victoria de los ingleses, jóvenes estudiantes, ocurrió durante el mes de junio de 1982. La falta de armamentos potentes, ¿no? Argentina, y la preparación táctica de los ingleses pues impulsaron a las tropas argentinas a entregarse sin ofrecer mayor resistencia. Inglaterra recuperó el control definitivo de las islas hasta hoy en día, que tiene pues en su propiedad, ¿no? Está en su propiedad de Inglaterra, bajo la administración de Inglaterra. Ahora, jóvenes estudiantes, tenemos unos datos importantes, los datos complementarios, ¿no? Propuestas y contrapropuestas de integración económica latinoamericana. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes estudiantes, no? Había una propuesta ejecutada por Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Decían, ¿no? Vamos a juntarnos, los proponemos, ¿no? Unirnos todos los países americanos, no importa si son países anglosajones y latinoamericanos, ¿no?
hay que juntarnos, ¿no? Esa primera junta de países económicamente hablando de esa manera, pues se llamó ALCA. ¿Y qué significa ALCA? Área de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Países predominantes, Estados Unidos y Canadá. Pero lamentablemente, jóvenes estudiantes, esta ALCA, pues está predominado por los países de Estados Unidos y Canadá. Son los más poderosos, indudablemente, ¿no? Los demás países de México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, dijeron, ¿no? Mira, si Estados Unidos y Canadá van a dirigir el ALCA, la verdad que eso nos va a dejar pues en inferioridad económica, ¿no? Con menos posibilidades de fe y de ganancia. Mejor hay que hacer una contrapropuesta, ¿no? ¿Y qué significaba esta contrapropuesta, jóvenes estudiantes? Hay que juntarnos solamente, ¿no? Puros países latinoamericanos, ¿ya? Lo dejamos pues de lado Estados Unidos y Canadá. ¿Qué les parece, ¿no? Hecho entonces, jóvenes, esto, la contrapropuesta, ¿no? ¿Qué es la contrapropuesta? Pues la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ¿ya? El ALAL, pues sin predominio alguno, donde solo participan países latinoamericanos para no ser dominados por Estados Unidos y Canadá. Entonces, hoy Estados Unidos, tú tienes tu ALCA, nosotros tenemos ALAL, ¿no? ALCA significa Área de Libre Comercio de las Américas y ALAL, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ¿no? Ahora, jóvenes estudiantes, ¿qué sucedió con Nicaragua? ¿Ya? Situación en Nicaragua, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, lideró, dice, la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. A partir de su fundación, ¿no? Pasando pues por varios periodos, desde muchas acciones armadas y políticas, hasta casi su desaparición a principios de los años 70, ¿no? Es decir, casi desaparece el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero no, jóvenes, no desapareció, siguió, ¿ya? En 1974 inicia pues un proceso creciente de actividades armadas que tienen su punto máximo hacia mediados de 1978 y llevan al triunfo de la revolución en 1979. Esta lucha, jóvenes estudiantes, se denomina pues Revolución Nicaragüense o Revolución Popular Sandinista, ¿no? Y permitió pues la entrada, ¿no? y ascenso al poder de los revolucionarios en Managua el 19 de julio de 1979 y el derrocamiento, ¿no? de la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, ¿ya? que fue pues hijo de Anastasio Somoza García, ¿no? Aquí, jóvenes, padre e hijo se apoderaron, ¿no? de Nicaragua, pero este poder de los Somoza lo tumbaron los sandinistas, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, y tomaron pues el poder en el año 1979. ¿Ya? ¿Quién era el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Pues fuera Augusto, ¿no? Augusto Sandino. Este Augusto Sandino, que fue pues asesinado en 1934, jóvenes, dejó a mucha gente que pensaba pues con ideas de Sandino, ¿no? y formaron lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Este frente que derrocó a la familia Somoza en Nicaragua, ¿no? La familia Sandino, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues derrocó a la familia Somoza en Nicaragua. Ahora, jóvenes, ¿qué sucedió en Paraguay? Situación en Paraguay. La dictadura militar, ¿no? de Alfredo Stroessner, también denominado el estronado, el estronismo o coloquialmente la dictadura, fue el régimen dictatorial establecido en Paraguay durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en el que durante un periodo de prácticamente, ¿no? de 35 años, 35 años gobernó este militar Alfredo Stroessner, ¿no?
La dictadura pues en Paraguay de la familia Stroessner se apoderó del poder 35 años, gobernado por la familia Stroessner. Muy bien chicos, esto ha sido el tema del día de hoy. Aún todavía nos falta lo que es la crisis de Perú y de Chile. En la siguiente clase vamos a ver de estos dos países. Bien jóvenes, hasta aquí ha sido el tema del día de hoy. Espero lo hayan comprendido, desarrollar el Fast Test que se va a dejar en la plataforma y nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días.